Estamos acostumbrados a una clase de intimidad construida alrededor del contenido de nuestras vidas y de nuestras experiencias compartidas. Hemos aprendido a valorar y a desear esta intimidad construida. Sin embargo, a medida que nos despojemos de estas tendencias a aferrarnos, la experiencia relacional se volverá inmediata. La palabra inmediata significa que no hay nada en el medio, o sea que las hambres y los miedos no nos separan. Esta inmediatez no es personalizada. Al no haber sido formada por una personalidad ansiosa, la denomino intimidad no construida. En la intimidad no construida se revelan muchas cosas a consecuencia del campo vacío en que se despliega la experiencia. Cualquier cosa que surge es aceptada. Esta es una conexión libre de ataduras, una conexión entendida como no separación, como presencia vacía. Esta intimidad natural y no personalizada se constituye sobre la base de una atención plena cristalina y requiere cierta constancia para mantenerse. Aunque tal vez nos resulte fácil abrirnos al silencio o a la naturaleza, la apertura a la complejidad del contacto humano es más desafiante. La resistencia a esta apertura es un hábito natural y de toda la vida. Forma parte del sistema de defensa establecido por la propia identidad para sobrevivir en un entorno familiar y social. Por eso, debemos ser pacientes con nosotros mismos. Las instrucciones, hacer una pausa, relajarse, abrirse, nos invitan repetidamente a una calma vigilante. Recibimos nuestra experiencia interior con aceptación una y otra vez. Nos preguntamos, ¿dónde se aferra la mente? ¿Qué provoca el retraimiento del corazón? Podríamos tratar de adentrarnos con valentía en la pauta de la apertura cuando estemos en conflicto con otra persona o cuando nos sintamos atacados. Es posible que, si permanecemos atentos a la persona y a su hostilidad sin rechazarla, podamos descubrir cómo surge la compasión. Podríamos ser capaces de observar nuestra propia necesidad de retraernos. Tal vez distingamos la presencia de una conciencia clara. Cuando aprendemos que cada uno de nosotros vive en la experiencia humana compartida de la vulnerabilidad y que todos nosotros somos capaces de amar, el cuerpo emocional comenzará a relajarse y a permitir esta apertura. Solo seremos capaces de mantener esta apertura cuando vivamos con aceptación y amor. Si nos retraemos en busca de la seguridad de la cápsula del yo, rehuyendo incluso una intimidad silenciosa libre de expectativas, podremos invitar a la conciencia a salir de nuevo, con la amplitud de la compasión. El peso que colapsa nuestra estrella es el triste hábito de la pequeñez y de la separación. No obstante, si hacemos una pausa, nos relajamos y nos abrimos, permitiendo que el corazón se guíe por la alegría y la compasión, puede que descubramos una experiencia descrita por el escritor cuáquero Douglas Steere, una disposición a respetar y a permanecer asombrado y abierto ante la vida misteriosa y la influencia del otro. En esta posición nos sentimos estables y despiertos. Nuestra conciencia abarca tanto lo personal y lo interno como al otro y el mundo que nos rodea. Este contacto define los límites de la propia identidad y del momento. Descubrimos que la experiencia fundamental de la conciencia es la del contacto y la del conocimiento que surge a partir de este contacto. No importa si se trata de la conciencia de un pensamiento interno o de algo externo, como escuchar a otra persona hablar. Sigo siendo yo experimentando esto. Sin embargo, justo en ese punto de contacto, la relación entre el sujeto y el objeto se desvanece. No se experimenta como un yo que sabe. Los límites del yo y del otro, que en una ocasión eran rígidos, se suavizan y se reconocen como una experiencia. Solo hay saber. La mente flexible, arraigada en la atención plena, se mueve libremente entre las sensaciones, los pensamientos y una conciencia amplia. Igualmente, la mente puede conocer todos los fenómenos que entran en contacto con la conciencia. Las sensaciones corporales se presentan en la conciencia casi de un modo sinestésico, como si no se distinguiesen de los sonidos o los pensamientos. Se nos libera de la carga de sostener el yo. Descubrimos que la separación de los fenómenos y la experiencia es una construcción. Podemos limitarnos a experimentar este saber.
Una mente abierta que se limita a saber no está atrapada, es receptiva y nos aferra. Nuestras preocupaciones por nosotros mismos no son absolutas ni imperiosas. A medida que estas preocupaciones se alejan, la apertura se convierte en una experiencia más completa. La apertura interna total abre la puerta a lo inconsciente, al terreno del ser, del silencio y del amor. La apertura externa total es una extensión universal y lo que muchos llaman contacto con lo divino. En una realización plena no existen límites entre ambas. La mente es amplia como el mar. Las particularidades de la experiencia carecen de sustancia. Se las conoce como el cambio en sí mismo. Cuando la separación entre el sujeto y el objeto desaparece, mirar hacia adentro y mirar hacia afuera se convierte en la misma cosa. Todos los fenómenos comparten la cualidad de la apertura. El corazón se ha abierto completamente hacia afuera, abarcando también el interior, y se ha abierto totalmente hacia adentro, envolviendo el universo. El único límite que encontramos es el sentido de la propia identidad, que consideramos una ilusión, un subproducto del estrés. Elimina esta ilusión y solo existirá el ser, experimentando la experiencia. Según las palabras del venerable Punjabi, todo lo que queda es el zumbido de la presencia, que es la conciencia en sí misma. Diálogo en plena conciencia. Gregory Kramer, editorial Desclés de Brouwer.